Hola a todos, mi nombre es Daniela Castro Taborda y en el día de hoy, junto con mis compañeras, queremos hablarte sobre todo lo relacionado con la alergia a las frutas. Bueno, como introducción tenemos que las frutas son importantes elementos en nuestra dieta diaria, ya que contribuye al equilibrio alimentario gracias a su contenido en fibra, vitaminas y también minerales. Afortunadamente, la amplia variedad de frutas de las que disponemos hoy en día nos permite incluirlas en nuestra alimentación diaria, en función de nuestros gustos, poder adquisitivo y también tolerancia a alguna de ellas. Su ingesta al día aporta agua, vitaminas, sales minerales, antioxidantes y fibra. Además, es baja en calorías y favorece la eliminación de toxinas del organismo. Según la OMS, una persona debe ingerir más de 400 gramos de fruta a diario para mejorar su salud en general y también para reducir el riesgo de presentar ciertas enfermedades que no son transmisibles. Según cifras de la OMS, un consumo suficiente de frutas podría salvar hasta 1.7 millones de vidas cada año. Sin embargo, son muchas las personas que sufren alergia a las frutas, ya que, como muchos otros alimentos, presentan componentes que pueden desencadenar alergias en personas sensibles a estos elementos. El sistema inmunológico se encarga de defender a nuestro organismo de las agresiones externas. En ocasiones hay compuestos externos que no son peligrosos, pero el cuerpo los interpreta como tal, desencadenando así una reacción alérgica. A continuación, hablaremos sobre todo lo relacionado a la alergia a las frutas. Tenemos varios interrogantes que los estaremos resolviendo a lo largo de este video. El primero de ellos es ¿con qué frecuencia se presenta la alergia a las frutas? Bueno, la prevalencia real de alergia a las frutas, medida por inmunoglobulina E, es difícil de definir debido a las diferencias geográficas. Por este motivo, en España, en 2005, se realizó un estudio epidemiológico llamado Alergológica 2005, en donde se pudo evidenciar que el 7.4% de los pacientes que acuden al alergólogo presentan alergia a los alimentos, con una indicación de las frutas en el 33% de los casos. En este estudio también se evidenció que la alergia a las frutas es la causa más frecuente de alergia a los alimentos en niños mayores de 5 años y también en los adultos. Su habitual asociación a la alergia al polen explicaría en parte su elevada frecuencia en la población menor de 15 años y también en adultos. Estos datos se compararon en los obtenidos en el año 1992, dando como resultado un claro incremento de la prevalencia en alergia a alimentos del 4 al 7.4% y completamente para frutas del 30 al 33.3%. Según datos de la Asociación Española de Alérgicos a los Alimentos y al Lácteos, el porcentaje de reacciones alérgicas a las frutas en niños es de un 15%, mientras que en los mayores de 5 años la alergia a las frutas pasa a ser la más frecuente con un 37% del total de alergias a los alimentos. Como segundo interrogante tenemos, ¿por qué a pesar de que las frutas provienen de una fuente natural pueden causar alergia? Bueno, aunque ha existido siempre la creencia de que las sustancias que más alergia provocan son aquellas que provienen de fuentes artificiales, tratadas con conservantes, aditivos o manipuladas por la industria alimentaria, se ha comprobado que este no es un factor determinante en la mayoría de los casos. Pues como ya hemos estudiado, la alergia no es más que una respuesta inmunitaria exagerada del organismo frente a cualquier sustancia capaz de desencadenar una reacción. El hecho de que ocurra una reacción alérgica más o menos intensa no depende siempre de la cantidad de alimento ingerido, pero sí depende del contenido proteico o de la presencia de carbohidratos u otras moléculas que provengan
todas ellas de una fuente natural o no. Estas sustancias capaces de producir reacciones alérgicas pueden tener un origen distinto y se conocen con el nombre de alergeno. Es decir, en el caso de tener alergia a una fruta, el sistema inmune se defiende reaccionando exageradamente contra esta misma. Este fenómeno se asocia a la presencia del anticuerpo inmunoglobulina E que se encuentra en las personas con alergias. Este anticuerpo puede producirse aun cuando la fruta se haya comido varias veces en el pasado sin ningún problema. Como tercer interrogante tenemos, ¿qué fruta causa alergia con mayor frecuencia? Bueno, las frutas implicadas en procesos alérgicos son muchísimas. Según los datos del estudio epidemiológico de la Alergológica 2005 en España, las frutas rosáceas inducen el 70% de todas las reacciones alérgicas a frutas. La alergia a frutas, al igual que los frutos secos, es más frecuente a partir de la adolescencia y son los alimentos que producen más reacciones alérgicas en la población adulta. El melocotón, perteneciente a la familia de las rosáceas, es la fruta que con más frecuencia causa alergia. En la mayoría de los pacientes es la primera rosácea que induce reacciones alérgicas y es raro observar alergia a una fruta de esta familia sin que exista alergia al melocotón. La manzana, la pera, la cereza, el albaricoque, la ciruela, la nectarina, la fresa, la zarzamora, la almendra, que es considerado un fruto seco, entre otras, son frutas que pertenecen a la familia de las rosáceas. Otras frutas implicadas frecuentemente en fenómenos de alergia son el kiwi, el mango, la piña, el melón, la sandía, también la uva. Como curiosidad, cabe destacar que en el caso de la alergia al melocotón, que al principio existía la creencia de que la alergia que provocaba era porque la piel de esta fruta, que presenta como una pelucilla, era irritante, pero posteriormente se relacionó con la piel, pero era porque retenía sobre todo los pólenes, y no fue hasta más tarde cuando se comprobó que eran las proteínas que contiene la propia piel las causantes de la alergia a esta fruta. Mi nombre es Yulisa María Cervantes Moreno y siguiendo con nuestro tema alergia a las frutas, también podemos preguntarnos si existe alguna parte de las frutas en las que se puede ser más alérgico. Y sí, teóricamente sí se puede ser más alérgico a cualquier parte de las frutas. Ahora, según el tipo de alimento y dependiendo a qué se esté sensibilizado, se pueden presentar reacciones a una u a otra sustancia de esta fruta. Las reacciones alérgicas producidas por alimentos de origen vegetal tienen una particularidad y es que pueden ser ocasionadas no solamente por un componente en particular de estas frutas, sino también por algún componente común con otro alimento. Esto se conoce como el fenómeno de reactividad cruzada. Existen proteínas que se asocian al citoesqueleto de un gran número de plantas y estas participan en la forma y en el movimiento de la célula en el mundo vegetal. Estas proteínas se llaman profilinas y se consideran verdaderos paralergenos responsables de la reactividad cruzada. Entre las frutas, reactividad cruzada entre las frutas. Son poco resistentes a la digestión gástrica y al aumento de la temperatura. Esto explica que los alérgicos a profilina no suelen presentar reacciones sistémicas, sino solo localizadas en el área de la orofaringe. Otras proteínas capaces de provocar reacciones son el grupo de proteínas de defensa vegetal, localizadas sobre todo en la superficie de la piel, para cumplir con lo que su nombre indica, la defensa del vegetal. Entre estas se destaca la profilina, que son proteínas no resistentes al calor ni a las enzimas digestivas. Están las proteínas de transferencia de lípidos llamadas LTP. Estas se caracterizan por su alta resistencia a las enzimas digestivas y al aumento de la temperatura. Está el grupo 3 y 4 quitinasa, que estas son alergenos asociados al síndrome látex frutas. Estas se caracterizan pues por la asociación de alergias a algunas frutas en pacientes alérgicos al látex.
Entre las frutas implicadas podemos destacar el plátano, el kiwi, la castaña, el aguacate, etcétera. ¿Cómo se sospecha alergia a la fruta? Las alergias se pueden presentar de muchas maneras. A veces puede ser difícil relacionarlas a la aparición de alguna enfermedad o alguna molestia con un alimento en concreto, y que además pues provengan de un alimento completamente natural, como es el caso de la fruta. Estas pueden provocar reacciones alérgicas pues de intensidad variable, desde purito, que significa picor oral o general, estornudos, también puede aparecer lagrimeos, enrojecimientos cutáneos, también puede aparecer síntomas digestivos como es el dolor abdominal, vómitos, diarrea, la urticaria, angioedema, ahogos, mareos, hipotensión. En ocasiones los síntomas pueden aparecer solamente con la manipulación del alimento en fresco, y se manifiestan principalmente como urticarias de contacto, dermatitis de contacto, conjuntivitis, también pueden aparecer síntomas respiratorios como la rinitis o el asma. Se debe sospechar y estudiar una posible alergia a la fruta en los siguientes casos. Si los síntomas aparecen poco tiempo después de tomar la fruta en concreto, si los síntomas aparecen repetidas veces tras tomar el mismo vegetal, si no se encuentran otra causa que explique pues la alergia. Bueno, ante la aparición de molestias después de una comida, es de gran importancia o es necesario recordar todo lo ingerido hasta el más mínimo detalle, así como anotar el tiempo transcurrido desde la ingesta, hacer una relación del orden de aparición de estos síntomas, si estos desaparecieron al minuto o a las siguientes horas. También qué síntomas son los más frecuentes en las alergias de esta fruta. La forma más característica corresponde a manifestaciones locales consistentes en picor oral, orofaringios u ótico, cosa que se conoce con el nombre de síndrome de alergia oral, y sus siglas son SAO, SAO. Las frutas asociadas a este síndrome pues pertenecen principalmente a las familias de las roseas. En ocasiones también pueden aparecer eritema labial alrededor de la boca, hinchazón de los labios y la lengua, que se conocen como angioedema oral. Estos síntomas aparecen de forma inmediata antes de los 15 minutos pues, de la ingestión del alimento. Estas suelen ser de intensidad leve y desaparecen a los pocos minutos de su inicio. En la piel también pueden aparecer manchas rojas tipo ronchas asociadas a picor o dermatitis por el contacto de la fruta. También pueden provocar dermatitis de contacto con lo que las manipulan. A veces estos síntomas se siguen de manifestaciones sistémicas con afectación en el aparato digestivo o respiratorio. Estas reacciones se asocian a patologías cutáneas y sistémicas que se conocen con el nombre de anafilaxia y son las reacciones alérgicas más graves. Existen otros factores o situaciones que pueden cambiar la sintomatología del paciente, provocando en general una aparición o un agravamiento del problema de los síntomas. La aparición, como es el consumo de alcohol, la ingesta de antiinflamatorios o la realización de ejercicios. La anafilaxia inducida por el ejercicio y asociada a alimentos es una de las formas de anafilaxia que ocurre solo cuando el paciente hace ejercicio inmediatamente o hasta 4 horas después de la ingesta de un alimento. Si no realiza ejercicios, el paciente puede tolerar el alimento, no le puede causar alergia. Estos síntomas pueden aparecer de manera rápida y brusca, poco tiempo después de tomar la fruta, pero también de manera muy suave y prolongada, y horas después de su ingesta.
Muchas gracias. Ahora la voy a dejar con mi siguiente compañera. Mi nombre es Laura Durán y hoy les voy a estar hablando un poquito sobre qué factores pueden concurrir o incidir frente a la alergia a las frutas y qué hace que cambie su sintomatología. Hoy estaremos hablando de 4 factores que son los más comunes, los que más se ven, que son el ejercicio o la actividad física, el consumo de bebidas alcohólicas, la ingesta de fármacos antiinflamatorios como son los AINES y la cocción de las frutas para consumirlas. Empezamos por el ejercicio o la actividad física, que nos dice que la anafilaxia, que es la dificultad respiratoria que produce el ejercicio cuando un paciente es alérgico a las frutas, se produce únicamente siempre y cuando el paciente consuma la fruta inmediatamente después de hacer ejercicio o incluso durante las siguientes 4 horas de hacer ejercicio, o puede ser también caso contrario. Si yo como la fruta e inmediatamente comienzo a hacer ejercicio, o dentro de las 4 horas siguientes a haber consumido la fruta, realizó ejercicio o actividad física. Continuamos con el consumo de bebidas alcohólicas y de fármacos antiinflamatorios, y estos 2 factores hacen que los síntomas o la sintomatología de la alergia a las frutas se agrave enormemente, produciendo una rinoconjuntivitis y asma en la mayoría de los pacientes. Es importante recalcar que estos pacientes que tienen este tipo que inciden con estos factores solo presentan síntomas alérgicos siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Fuera de la actividad física, del consumo de alcohol o de la ingesta de fármacos antiinflamatorios, estos pacientes no presentan ningún tipo de sintomatología al consumir la misma fruta. También nos pasa con la cocción de las frutas. Muchas veces en nuestra casa se cocina lo que es la guayaba y ese tipo de frutas para poder consumirlas en bebidas. Esto altera la estructura molecular de la fruta y la hace un poquito más susceptible a las proteínas alergénicas, nos hace un poquito más susceptible, ya que al alterar la estructura molecular, pues cambian también muchos factores internos de la fruta y nos pueden causar una alergia que cruda la fruta no nos causa. Mi nombre es Yerick Andrea Corina Figueroa. Yo les voy a seguir respondiendo acerca de la alergia a las frutas. Continuamos con la pregunta que dice: ¿a quién debe consultarse en caso de sospechar alergia a un vegetal? Bueno, el médico especialista en alergología, también conocido como alergólogo, es el profesional más cualificado para diagnosticar cualquier tipo de patología alérgica. En la primera visita es probable que el alergólogo haga una anamnesis detallada y pregunte sobre la frecuencia, la estacionalidad, la gravedad y la naturaleza de los síntomas, así como la cantidad de ingesta, el tiempo transcurrido entre la ingesta del vegetal sospechoso y la reacción, o cómo se comió, si verdura cruda, cocida, fruta con piel, sin piel, zumo de fruta, mermelada, compota. La correcta anamnesis, junto con las exploraciones complementarias que el médico especialista en alergología estime oportunas, conducirán a a conocer el perfil de sensibilización del paciente, que es diferente para cada individuo alérgico, pero sirve para determinar el alergeno responsable de la alergia. De esta manera se podrá saber si el paciente presenta una alergia a un vegetal en concreto o si está sensibilizado a varios vegetales por el fenómeno de reactividad cruzada explicado anteriormente. ¿Cómo se diagnostica la alergia a vegetales? Las pruebas cutáneas siguen siendo el método más utilizado para el screening inicial. Generalmente se utiliza una batería de alergenos adaptada a la zona geográfica de cada paciente, añadiendo, si se conoce, aquellos alimentos y o alergenos que puedan haber intervenido como desencadenante de los síntomas. Las pruebas cutáneas no son dolorosas. El método utilizado se llama Printex y se realiza con extractos comerciales. Ahora bien, en la alergia a vegetales también cabe utilizar directamente el alimento fresco, haciendo una punción sobre el alimento y después sobre la piel. Esto se conoce con el nombre de Prink.
Si produce una reacción de urticaria, es decir, pápula y rojez en la zona probada, se considerará que la prueba ha sido positiva y por tanto se evaluará la probabilidad de una alergia a este alimento. No obstante, en este punto es muy importante remarcar que un resultado positivo en la prueba cutánea con un alimento no justifica su prohibición si éste se tolera bien. De esta manera, al igual que ocurre con otros tipos de alergia, la alergia alimentaria puede precisar además la realización de pruebas de provocación o exposición oral, las que había mencionado. La determinación en sangre del IgE especifica el alimento sospechoso y se debe realizar prácticamente siempre, pero especialmente en las siguientes situaciones. Primero, cuando las pruebas cutáneas no sean concluyentes, sobre todo cuando no coincidan con la sospecha diagnosticada realizada al conocer la historia clínica. 2. Cuando el alimento sea irritante para la piel. 3. Cuando haya lesiones cutáneas como un eczema que impidan la realización de las pruebas cutáneas. ¿En qué caso se hace la prueba de exposición oral y en qué consiste? Bueno, este procedimiento es definitivo para confirmar o descartar el diagnóstico de alergia clínica a un alimento. A pesar de que es una prueba con cierto peligro, dados los beneficios que aporta un resultado negativo, el riesgo que es necesario asumir es razonable cuando se realiza bajo las condiciones adecuadas. En los pacientes con historia de reacción adversa frente a un alimento, la prueba de provocación oral o exposición oral está indicada para establecer o excluir el diagnóstico de alergias antes de instaurar una dieta de exclusión prolongada, para valorar la aparición de tolerancia a lo largo de la evolución de la enfermedad en los estudios científicos para investigación. La prueba de provocación o exposición oral no es necesaria para el diagnóstico en los casos de anafilaxia o reacción grave con clara relación con el o los alimentos y un estudio alérgico positivo y concordante. Tampoco es necesaria si la clínica es sugestiva, repetida o reciente, con un estudio alérgico posible o concordante. Y las pruebas de provocación o exposición oral pueden ir precedidas de lo que se conoce como una prueba de exposición labial, que consiste en la aplicación del alimento mediante frotación en la parte externa del labio con control de los síntomas 15 minutos después de la aplicación. Y para finalizar, hay que decir que es de vital importancia que la prueba de exposición oral se realice siempre en condiciones controladas y bajo la supervisión del especialista en alergología, por la posible aparición de reacciones de intensidad no predecible. Bueno, otro punto que vamos a tratar es una pregunta un poco frecuente a la hora de enfrentarnos a una alergia alimenticia o una alergia a las frutas, es si yo soy alérgica o alérgico a alguna fruta, ¿puedo presentar alguna sintomatología al consumir alguna otra fruta? La respuesta es sí, y esto es debido a la reactividad cruzada. ¿Qué es la reactividad cruzada? Es un fenómeno que se da cuando nuestro cuerpo se da cuenta que entre esta fruta y entre esta otra fruta hay unas proteínas muy similares. Entonces nuestro cuerpo está preparado en el sistema inmunológico para tener una reacción frente a la proteína que está acá en esta fruta, pero también presenta una reacción a la proteína que está en esta fruta, ya que se parecen muchísimo. Esto es la reactividad cruzada. Y gracias a esto, cuando una persona es alérgica a una fruta, es posible que presente una alergia a consumir una fruta de la misma familia. ¿Cómo así? A las frutas las podemos dividir o clasificar por familias. Por ejemplo, la familia de las rosáceas encontramos las manzanas, el melocotón, la cereza, la fresa. Una persona que es alérgica, por ejemplo, a la manzana, que es la alergia a la fruta más común, también puede presentar alergia al consumir un melocotón o una fresa o una ciruela.
Pasa lo mismo con la familia de las frutas SAE, que son el limón, la lima, la naranja y estos cítricos, estas frutas que son cítricas. Al yo ser alérgica, por ejemplo, al limón, puedo también presentar una reacción alérgica al consumir una naranja, al consumir una lima o alguno de estas frutas que pertenecen a la misma familia. Así que sí, es totalmente posible. Esto también pasa, por ejemplo, las personas que son alérgicas al polen son también muy susceptibles a tener una alergia a las frutas. Otra de las preguntas más frecuentes cuando estamos hablando de alergias alimenticias a las frutas es si en caso de embarazo se puede hacer algún tipo de dieta restrictiva para que así el bebé no padezca de ningún tipo de alergia alimenticia cuando ya crezca. La respuesta es que aunque sí es cierto que el feto puede sensibilizarse desde etapas muy precoces de su desarrollo ante las proteínas alergénicas que se encuentran presentes en las frutas, bajo ningún tipo de circunstancia se le puede recomendar o permitir a la madre que se cohíba o se prohíba comer algún tipo de fruta, ya que esto puede representar un déficit nutricional tanto en madre como bebé y puede tener repercusiones negativas en la salud de ambos, siendo retraso de embarazo, enfermedad nutricional de la madre, tales como anemia, etc. Lo que sí se puede hacer es consumir más frutas, ya que las frutas tienen antioxidantes y vitamina E que son muy buenas para el desarrollo del feto y para la salud de la madre del embarazo. Además de esto, también refuerza el sistema inmunológico del feto para que al salir al mundo exterior ya tenga un sistema inmunológico más completo y haya reconocido proteínas presentes en algunas frutas para que ya así a la hora de consumirlas su cuerpo ya se encuentre un poco familiarizado con estas. Mi nombre es Michelle Díaz y continuaré hablando sobre la alergia alimentaria a frutas. ¿Puede desaparecer con los años? En los menores es frecuente la evolución a la tolerancia con el paso del tiempo. Generalmente las alergias que más se curan son aquellas que empiezan cuando el niño es más pequeño, sobre todo a la leche de vaca y huevo. Las que se generan más tarde cuando es mayor o incluso adolescente, como es el caso de la alergia a las frutas, tienden a permanecer más tiempo, incluso de por vida. ¿Es necesario un control periódico de este tipo de alergias? La respuesta es sí. Es necesario este control periódico ya que el especialista adecuado para estas alergias le permite evaluar la dieta del paciente para saber si la está llevando adecuadamente, vigilar si se presentan enfermedades acompañantes a estas alergias, además de ver su evolución. No está establecida la periodicidad de los controles en esta clase de alergias, sin embargo, generalmente se estima que una vez llegado el diagnóstico debería desarrollarse un control en las primeras 4 semanas, a los 3 meses y luego cada 6 meses, continuamente y una vez que lo posibilite el sistema sanitario. ¿Se puede presentar alguna reacción alérgica a pesar de no comer directamente la fruta? La respuesta es sí. El paciente alérgico a un alimento debería evitarlo, siguiendo las instrucciones del médico especialista en relación a probables actitudes por los fenómenos ya explicados, la reactividad cruzada. Esta se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo determina que las proteínas de una sustancia, por ejemplo el polen, y las proteínas de otra, por ejemplo frutas y verduras, son similares. Cuando entra en contacto con cualquiera de ellas, ya sea una proteína de algo que realmente le produzca alergia, el sistema inmunitario puede actuar del mismo modo, lo que puede ocasionar síntomas alérgicos. Al sistema inmunitario lo único que le importa es que las proteínas son similares desde el punto de vista estructural o están relacionadas biológicamente, por lo que puede darse un caso de reactividad cruzada. Un profesional sanitario debe evaluar el riesgo de reactividad cruzada y nunca deben eliminarse los alimentos importantes de la dieta sin un diagnóstico confirmado.